Muy buenos días. El Banco Central del Paraguay dará a conocer el informe sobre comercio exterior correspondiente al mes de noviembre del 2021. A cargo de la presentación estará César Yunis, director del Departamento de Estadística del Sector Externo. Sí, gracias Miguel. Muy buenos días a todos. El Banco Central del Paraguay dará a conocer el resultado del comercio exterior correspondiente al mes de noviembre del año 2021. La agenda está preparada de esta manera: las exportaciones totales, las importaciones totales y el resultado de la balanza comercial. En este sentido, las exportaciones totales al mes de noviembre se incrementaron en 24,9%, alcanzando un nivel de 13.000 millones de dólares, muy superior a lo observado por lo menos a los eneros a noviembre a partir del año 2017. Las exportaciones registradas por su parte se incrementaron en 26% y las reexportaciones en 44,4%, en tanto que las otras exportaciones se redujeron en 25,3%. Si analizamos las exportaciones en el mes de noviembre respecto al mismo nivel de noviembre del año pasado, vemos que la misma se incrementó en 16,1%, alcanzando un nivel de 1.169 millones de dólares, superior a los 1.007 millones de dólares alcanzados en noviembre del 2020. Y las exportaciones registradas por su parte se incrementaron en 17,9%, alcanzando un nivel de 851,5 millones de dólares, superior a los 722,5 millones de dólares registrados en noviembre del 2020. Los productos más dinámicos en el mes de noviembre en particular estuvo concentrado en los granos de soja y sus derivados, insecticidas y semillas de canola. Los granos de soja se incrementaron en 77,6% en noviembre respecto al igual periodo del año anterior y alcanzaron un nivel de 156 millones de dólares. Aceite de soja por su parte se incrementó en 111,6% y se exportó por 45,5 millones de dólares más respecto a lo exportado en noviembre del 2020. Y la harina de soja, que se incrementó en 25,8%, alcanzando un nivel de 63,8 millones de dólares y se exportó por 13,1 millones de dólares más al nivel observado en noviembre del 2020. Por su parte, los productos menos dinámicos en el mes de noviembre estuvo concentrado en las exportaciones de maíz, que se redujo en un 38%, y la carne congelada, que se redujo en 39,7%. Barriles y recipientes similares de aluminio, que se redujo en un 55,8%. Si analizamos las exportaciones por tipos de productos, ¿verdad? Productos primarios y las manufacturas han sido los que han tenido la mayor incidencia. Los productos primarios en este 26% de crecimiento de las exportaciones registradas representaron un 12,7 puntos porcentuales y las manufacturas de origen agropecuario un 10,8 puntos porcentuales. Los productos primarios se incrementaron en 34,7% y los de origen agropecuario en 33,4%, en tanto que las manufacturas de origen industrial se incrementaron en 37,6%, en tanto que los combustibles y energía se redujeron en 7,2%, esto principalmente por la exportación de energía eléctrica. Entre los productos primarios que crecieron con mayor relevancia están las exportaciones de granos de soja, que creció un 40,3%, el maíz un 40,2% y el trigo un 50,5%. Respectivamente, en tanto que las manufacturas de origen agropecuario, entre los cuales podemos mencionar la carne bovina, se exportó por 45,5% más, alcanzando un nivel de 1.544,8 millones de dólares, a un nivel no registrado anteriormente en las exportaciones de carne particularmente, ¿no? Los aceites se incrementaron un 40,3%. Un 46,3% y la harina un 13,3%. En tanto que los combustibles y energía se redujeron en 7,1% acumulado al mes de noviembre del 2021. En términos de volumen, las exportaciones de carne y trigo muestran las principales incidencias
positivas, en tanto que los granos de soja, aceite y harina de soja se redujeron en 3,5, 13,1% y menos 9,8%, lo que implica un poco los mejores precios observados en las exportaciones de los principales commodities, ¿verdad? Así como también los volúmenes de arroz y en tanto que el volumen de carne y de cuero se incrementaron en 20,8 y 32,3% respectivamente. Por su parte, la energía eléctrica media en megawatt hora se redujo en 21,2%. La principal incidencia se observó, digamos, en los granos de soja, aceite de soja y la harina de soja. Si analizamos las exportaciones de productos de carne, vemos que los mismos se redujeron en 18% en términos interanuales, principalmente digamos, las exportaciones acumuladas estuvieron concentradas en la exportación de carne bovina, que representa el 94,2%, que creció en 45,4%. Decíamos que el volumen de las exportaciones de carne y trigo mostraron las incidencias positivas más importantes en términos de volumen. Sin embargo, vemos reducción en las exportaciones de volumen de grano de soja, aceite de soja y harina de soja en 3,5, 13 y 9,8% respectivamente, lo cual denota un poco, si observamos los valores de exportación, los mejores precios registrados, digamos, de exportación de los principales commodities. En tanto que la energía eléctrica se redujo un 21,2% en términos de volumen. Decíamos, las exportaciones de la carne se redujo en noviembre respecto a igual periodo del año anterior en un 18% en términos interanuales. Sin embargo, el acumulado del año registra la carne un crecimiento de 45,5%, donde la carne bovina representa casi 94,2% de todas las carnes, digamos, exportadas. Con respecto a los destinos, Chile y Rusia siguen siendo los principales mercados de destino, que representan el 63,2%. A Chile se exportó por un valor de 660 millones de dólares, a Rusia por 316,2 millones de dólares, a Taiwán por 145,3 millones de dólares y Brasil 139,1 millones de dólares. Habíamos mencionado de que el nivel de exportación de 1.544,8 millones de dólares es un nivel, digamos, récord en valor de exportación de carne no registrado anteriormente. En términos de participación, digamos, de lo que decíamos, que Chile y Rusia son los principales mercados de destino, seguido de Taiwán, Brasil e Israel, por mencionar los más importantes. Y los incrementos en valor se han dado en Chile. A Chile, un 65,6% se exportó más a noviembre de este año respecto al igual periodo del año anterior. A Rusia un 50% más y Taiwán un 34,9% más y a Brasil un 70% más. Con respecto a los precios, hemos observado que en promedio los precios al mes de noviembre se han incrementado en un 20,5% respecto al igual periodo anterior. Los mejores precios se han observado en Italia, Israel y Taiwán, que cotizaron en 6.833 dólares la tonelada. En Italia, 5.657 en Israel y 5.306 dólares la tonelada en Taiwán. Entonces serían realmente los valores unitarios de las exportaciones. En promedio, el valor unitario por tonelada de las exportaciones se ubicó en 4.469 dólares, ¿verdad? Por su parte, la cotización internacional volvió a registrar, digamos, en noviembre un incremento en términos mensuales del 6,7% en la carne en el mercado de Chicago y la Australia un 1,3%. En términos interanuales, los incrementos se ubican en 21% y 32,6% respectivamente y acumulan a noviembre un 21% y un 30,7% respectivamente. Con respecto a las exportaciones bajo el régimen de maquila, estas se incrementaron 69,3% a noviembre del 2022. En noviembre el nivel de las exportaciones alcanzó 83,6 millones de dólares, superior al 61,6 millones de dólares registrado en noviembre del año anterior. Y esto implica un incremento interanual de en torno al 35%, ¿verdad? Con respecto a los productos más dinámicos,
de la exportación de maquila. Como siempre, el principal destino es Brasil, ¿verdad? El destino. Las exportaciones, digamos, el 75% de lo producido bajo este régimen tiene como destino Brasil. Y los principales productos de exportación han sido los hilos y cables, que crecieron un 39% acumulado a noviembre, las prendas de vestir un 14,4%, las jeringas incluidos con agujas para uso médico un 28%, los medicamentos un 60%. En general, el nivel alcanzado en las exportaciones de maquila fue de 788,4 millones de dólares, superior en un casi 70% a los 465,8 millones de dólares registrados a noviembre del 2019. Las exportaciones, digamos, por destino, las exportaciones registradas tienen como principal destino Brasil, Argentina y Chile. A Brasil las exportaciones crecieron 21,2%. Los principales productos exportados han sido grano de soja, que creció un 52%, y el maíz un 117,9%, en tanto que las exportaciones de energía eléctrica se redujeron un 4,8%. En el caso de las exportaciones con destino a Brasil, se incrementaron un 33,2%. Los principales productos exportados han sido los granos de soja, que crecieron casi un 32%, y los hilos y cables, que crecieron por encima del 100%, en tanto que la exportación de energía eléctrica se redujo un 18,5%. Los productos con destino a Chile crecieron un 32,5%, y esto estuvo concentrado en la exportación de carne principalmente, que creció un 65,5%, y las tapas de metal para envase un 13,4%, en tanto que la harina de soja se redujo un 18,9%. Con respecto al análisis de los precios internacionales de la soja, vemos de que en el mercado de Chicago la soja se incrementó con respecto al mes anterior un 0,7%. Levemente, y esto se debe principalmente a una menor perspectiva de producción tanto en el mercado norteamericano como en el mercado argentino. Sin embargo, en términos interanuales, el incremento de los precios en este mercado es de 8,3% y acumula un 2,4% a noviembre del 2021. Con respecto a la cotización de la soja en el mercado de Rosario, vemos que los precios se redujeron levemente, un 0,5% en términos con respecto al mes de octubre. Esto se debe principalmente a una mejor perspectiva de producción, sobre todo en la zona de Mato Grosso, digamos, el cereal, atendiendo un poco solamente a las mejores condiciones climáticas registradas. No obstante, en términos interanuales, la producción, digamos, la cotización se incrementó en 12,5%, mejor dicho, y acumula un 8,6% de la variación de precios a noviembre del 2021. Los índices de los principales productos de exportación de los commodities, vemos de que en términos acumulados, tanto aceite de soja creció un 48,1%, trigo un 34,4%, ganado en pie cotizado tanto en Australia como en Chicago, registraron incrementos acumulados a noviembre de 30,7% y 21% respectivamente. Con respecto a los precios internacionales del petróleo, vemos que con respecto a octubre se ha registrado una reducción del 3,5%. Sin embargo, en términos interanuales, el aumento es del 83,8% y acumula un 60,8% el incremento. Esta leve reducción en el margen se da principalmente atendiendo un poco a que las reservas de petróleo de los países que tienen Estados Unidos, China, Japón y Reino Unido quizás podrían utilizarlo, lo cual estaría un poco incrementando la oferta. Y por otro lado, también el avance de la nueva variante de la COVID, la Omicron, ¿verdad? Quizás también estaría un poco incidiendo en una probabilidad de una menor demanda hacia adelante del petróleo, ¿verdad? Así también, por otro lado, digamos, la última reunión de la OPEP, registrada en el mes de diciembre, mantuvo, digamos, el incremento en el límite establecido ya para noviembre y para diciembre, ¿verdad? Y también la expectativa es de que la misma se mantenga para el mes de enero del año 2022. Con respecto a las importaciones al mes de noviembre, las mismas presentaron un incremento del 30,2%.
tanto que alcanzaron un nivel de 11.731,6 millones de dólares. Las registradas, por su parte, se incrementaron en 31,9%, y las otras importaciones en 2,3%. En términos interanuales, las importaciones crecieron en 55,6%. Y en términos, las importaciones en términos interanuales de las importaciones registradas crecieron en 59%. Los productos más dinámicos de las importaciones se observaron en el gasoil, que creció 136,4%. Se importó por valor de 106,4 millones de dólares en el mes de noviembre, y las naftas también crecieron por encima del 100%. Se importó por un valor de 41 millones de dólares, así como también los abonos y minerales químicos, que crecieron en torno al 99%. Los productos menos dinámicos han sido la importación de cemento y teléfonos móviles, que se redujeron en 60,2 y 12% respectivamente, así como las consolas de videojuegos y los filamentos artificiales, que se redujeron en 46,9 y 54,5%. Por su parte, las importaciones para consumo interno y aquellas bajo el régimen de turismo presentaban un crecimiento bajo el régimen de turismo 28,4% y 32,6% las importaciones para consumo interno, ¿verdad? Principalmente el crecimiento se observó tanto en bienes de las importaciones para uso interno, tanto los bienes de consumo de capital e intermedio, que tuvieron un crecimiento del 17,4%, 41,6% y 39,7% respectivamente, y las importaciones bajo el régimen de turismo. Los bienes de consumo bajo este régimen crecieron casi un 20%, los bienes de capital un 29% y los intermedios un 58%. Decíamos, el nivel de las importaciones bajo el régimen de turismo, observamos de que tiene un leve incremento con respecto a los meses anteriores en dólares, que alcanzó un nivel de 203,1 millones de dólares, superior a los 143,6 millones de dólares registrados en noviembre del 2020, pero también muy por debajo de los niveles promedio observados en el 2019, que está en torno a los 250 millones de dólares. Los bienes de consumo se incrementaron en 17,7%, principalmente los bienes no duraderos, en este caso, crecieron 17,8%, los no duraderos 17,8% y los duraderos 17%. Entre los principales productos tenemos que los alimentos crecieron en 17,5%, los farmacéuticos un 36% y las bebidas un 37,4%. Con respecto a los bienes de consumo duraderos, los automóviles crecieron un 13,6% y los artefactos eléctricos un 23,4%. Con respecto a los bienes de capital, que crecieron un 36,7% en valor, principalmente los incrementos se dieron en repuestos y accesorios, que crecieron un 45%, máquinas de escritorio, que serían las computadoras, que crecieron más del 100%, los ómnibus camionetas, que también crecieron un 64%, las cubiertas crecieron un 59% y los maquinarias y aparatos para la agricultura crecieron casi un 84%. Por su parte, los bienes intermedios, que crecieron un 40%, este crecimiento estuvo concentrado principalmente en la importación de cemento, que creció un 39,7%, las naftas, que crecieron un 68%, el gasoil un 26,6% y los hierros un 79%. Así como también asfalto y vidrios crecieron en 17,7%. El asfalto y las importaciones en valor a noviembre del 2021 de vidrio se incrementó en 44%. Si analizamos por nivel de procesamiento, vemos que los productos primarios crecieron un 9,8% y las manufacturas de origen agropecuario se incrementaron en 17,6%, en tanto que las de origen industrial crecieron en 32,7%. Los combustibles y energía, como decíamos, se incrementaron en un 40%.
Con respecto a las importaciones registradas, las mismas provienen principalmente de China, casi un 30%, y creció un 32,3% acumulado a noviembre del 2021. Los teléfonos móviles se redujeron un 4,2%, las maquinarias para procesamiento de datos, los computadores crecieron un 171% acumulado a noviembre del 2021 respecto a igual periodo del año anterior, y los neumáticos crecieron un 64,3%, en tanto que las importaciones provenientes de Brasil, que representan un 24,5%, crecieron un 37,4%, y esto principalmente por la mayor importación de abonos minerales químicos que crecieron un 29,7%, y los automóviles que crecieron un 34%, y las bebidas, la cerveza en este caso en particular, que creció 43,7%. Las importaciones de origen, que tuvieron origen de Argentina crecieron un 39,7%, esto representa un 9,6% del total de nuestras importaciones, y las importaciones estuvieron concentradas principalmente en las naftas del 73,8%, que crecieron. Los productos laminados de hierro crecieron más de 117,2%, y los automóviles crecieron 123,1%. Con respecto a la balanza comercial, si bien se tuvo un déficit de 187,3 millones de dólares en el mes de noviembre respecto a igual periodo del año anterior, vemos que en términos acumulados seguimos obteniendo un superávit de 1.269,8 millones de dólares acumulado a noviembre del 2021. Finalmente, un resumen de los principales aspectos del comercio exterior a noviembre del 2021. Vemos que las exportaciones totales a este mes se han incrementado en 24,9% con respecto al mismo periodo del año anterior. Entonces, se dio un incremento, como decíamos, en las exportaciones registradas y las reexportaciones, que crecieron un 26 y un 44,4% respectivamente. En términos interanuales, las exportaciones registradas se incrementaron en 17,9%. El incremento de las exportaciones al 11º mes del 2021 se explica principalmente por el aumento de los envíos de granos de soja, que verificaron una variación positiva del 40,3% respecto a igual periodo del año anterior, así como también las exportaciones de carne, maíz, aceite de soja, que crecieron en 45,5, 40,2 y 46,3 respectivamente. Los envíos de maquila al mes de noviembre se incrementaron en 69,3%. Con respecto a las importaciones totales, al mes de noviembre se incrementaron en 30,2%. En términos de volúmenes se destaca un aumento del 15,4%. Las importaciones para uso interno al mes de noviembre registraron un aumento del 32,6%, mientras que para aquellos bajo el régimen de turismo el incremento fue del 28,4%. Dentro de las importaciones para uso interno se destaca el aumento del 39,7% de los bienes intermedios, donde se encuentran los combustibles y lubricantes, que crecieron 40%, y los hierros y sus manufacturas, que crecieron un 79,1%. Con estos resultados, la balanza comercial registró un saldo superavitario de 1.269,8 millones de dólares al mes de noviembre del año 2021.